Sean todos bienvenidos a Tiempo de Escudriñar la Palabra, un espacio donde abrimos las Sagradas Escrituras para descubrir las riquezas, la sabiduría y la verdad que Dios ha dejado para nuestras vidas. Porque la palabra de Dios no solo informa, transforma, no solo enseña, también guía, corrige y fortalece. Acompáñenos en este tiempo de reflexión y aprendizaje junto a Juan Argüello, aquí en Shiloh, Costa Rica Radio, el sonido que viene de lo alto. Comenzamos. Muy buenos días. Que el Señor Dios, Padre Todopoderoso, te bendiga a ti en este día y siempre en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Mi nombre es Juan Argüello, un servidor del Señor, y hoy empezamos este nuevo programa. Un programa que trata de escudriñar las Escrituras. Y vamos a ir libro por libro en la palabra del Señor, escudriñando, viendo los secretos profundos y ocultos que tiene la palabra en el nombre de Jesucristo. Hoy nos toca iniciar con el libro de los Hechos, pero vamos a hacer una pequeña oración de apertura. Padre Celestial, te damos gracias porque tu palabra está viva y nos habla hoy. Te pedimos que enciendas en nosotros el deseo de escudriñar con atención y que tu Espíritu Santo nos abra el entendimiento para poder comprender lo que quieres enseñarnos. Que todo lo que digamos y escuchemos en este momento sirva para conocerte mejor y obedecerte en el nombre de Jesús. Amén. Que sea el Espíritu Santo de Dios hoy guiándonos a través de la palabra, a través de este libro de los Hechos, introduciéndonos en una gran parte de la historia en el nombre de Jesús. Y podemos ver el libro de los Hechos y su estructura, cómo está constituido, cómo está hecho. Dice que el libro de los Hechos contiene 28 capítulos. O sea, vamos a tener 28 hermosos programas escudriñando la palabra del Señor en el libro de los Hechos. Cuenta con 1007 versículos y está escrito por Lucas. Lucas era un hombre conocido como un doctor, como un médico. Dice que lo llamaba Pablo el médico amado y aparece en Colosenses 4:14. Ese hombre vino a poner en orden todos los relatos que había en la palabra del Señor sin haber conocido a Jesucristo. Y eso lo confirma en el Evangelio de Lucas, que dice como título Dedicación a Teófilo. Y ya muy pronto vamos a comenzar a ver a ese personaje en ese primer capítulo del libro de los Hechos. Dice la palabra, la cual leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y puesto ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas, las cuales han sido en las cuales ha sido instruido. Teófilo era un hombre instruido. Y aquí, con un gran cariño, Lucas le dice: voy a poner en orden todo y lo voy a escribir para que lo entiendas más. En el libro de los Hechos aparece de nuevo el nombre de Teófilo. Dice Teófilo, Lucas refiriéndose a Teófilo. En mi primer libro, que era el Evangelio de Lucas, te relaté todo lo que Jesús comenzó a enseñar.
hasta el día de hoy, que fue llevado al cielo después de haberles dado a sus apóstoles escogidos las instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Durante 40 días después de que sufrió y murió Cristo, se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que realmente estaba vivo, y les habló del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Estos son los primeros 5 versículos del libro de los Hechos. Y hay varias cosas que podemos ver acá. Como les cuento, este personaje, Teófilo, que en su traducción significa Teo, que es Dios, y Filo, que es amor, se llamaría traducido como el amado por Dios. Se habla de ese hombre, y no en la palabra, sino en un poquito de investigación, que ese hombre era parte de los romanos. Era quien financiaba a Lucas en su investigación para que hiciera la escritura del primer libro en el Evangelio de Lucas, y luego ese libro de los Hechos. Y que ya, como pudimos constatar, el libro de Lucas fue hecho a base de relatos puestos en orden. Ese hombre, Lucas, era una persona que podemos llamar un investigador, un hombre que hacía una gran investigación y ponía todo en orden, todo en contexto. Se fijaba mucho en los detalles y recopilaba todas las informaciones posibles. Quiere decir que en el libro de los Hechos no está de más entender que él realizó una gran investigación para escribirlo, y que ese hombre, Teófilo, quien pagaba esta investigación, pudiera leer ese libro. Y aquí relata que ya en el primer libro le explicó lo que Jesucristo vino a hacer, todo lo que hizo, todo lo que él recopiló, todo lo que todos sabían, y que en este viene a explicar un cumplimiento de una promesa hecha por Jesucristo, que si en obediencia ellos iban al lugar, se quedaban en ese lugar, iban a ser revestidos del poder del Espíritu Santo, iban a ser bautizados en el Espíritu. Porque Juan bautizaba en agua, pero iba a venir uno que bautizaba en el Espíritu Santo, que era Jesucristo. Y en ese momento Jesús les dice: vayan a ese lugar, esperen ahí, porque van a ser revestidos del poder del Espíritu Santo. Y explica como lo decía Juan. Ese libro nos va a enseñar muchas de las cosas por las cuales el Evangelio comenzó a tomar gran poder, a expandirse de la manera que lo ha hecho hasta el día de hoy. El poder que hay en la palabra, el poder que hay en hablar acerca de Jesucristo, de su obra, de su venida, de su regreso a los cielos y de su próxima venida acá a la tierra. Y es hermoso como el Señor nos permite leer su palabra, escudriñarla, y a través del Espíritu Santo entender esos secretos. La palabra hecho en el diccionario de la lengua española dice: un hecho es cualquier evento, suceso o afirmación cuya ocurrencia es realidad, es comprobable, es objetiva. Un hecho es algo real, algo que pasó, algo que sucedió.
Y esa parte investigativa de los hechos, de las cosas que sucedieron, hizo que Lucas escribiera este libro y quedara plasmado, y hoy en día lo leyéramos y entendiéramos en ese tiempo lo que sucedió. El primer libro, los Hechos, el primer capítulo es muy corto. Tiene 3 títulos: la promesa del Espíritu Santo, la ascensión de Jesucristo, y Matías toma el lugar de Judas. Y hoy vamos a ver poco a poco cada uno de esos capítulos. Vamos a escudriñar un poco y luego vamos a orar para que sea el Señor guiándonos aún más en la profundidad de ese primer capítulo. Les voy a explicar un poquito acerca del programa. Como les dije, 28 capítulos, los cuales vamos a ir leyendo uno a uno, ir viendo las cosas importantes, lo que el Señor a través de su Santo Espíritu nos quiere revelar. Vamos a ir escudriñando los grandes secretos. Vamos a comenzar a ver cómo las personas eran convencidas por el Espíritu Santo, los milagros que sucedían, las señales que sucedían, todo lo que perseguía a los apóstoles en esos tiempos. Y es como una introducción a nuestro espíritu, nuestra mente, para prepararnos para un futuro avivamiento en el nombre de Jesucristo. Este programa se va a transmitir los lunes a las 10 de la mañana, siempre, para que usted esté atento, para que usted pueda conectarse a Radio Silo y pueda ser de gran bendición para nosotros, usted como radio escucha, escuchando este programa que fue inspirado por el Espíritu Santo para el conocimiento, para entender sus escrituras a través de escudriñar. Ya leímos los primeros 5 versículos. Habla de Teófilo, este amado por Dios. Sabemos que fue uno de la parte del gobierno romano que se encargaba de pagar la investigación a Lucas para que pudiera realizar los libros. En el primer libro, como dice en el primer versículo, fue el Evangelio de Lucas. Relató todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Luego nos menciona que después de haber sido llevado a los cielos Jesucristo, Él bajó a darle a sus apóstoles, a los escogidos de Él, instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Le demostró que Él realmente estaba vivo. Les apareció muchas veces a los apóstoles con pruebas convincentes de que realmente era Él, y les habló mucho acerca del reino de los cielos. Jesucristo en su gran obra hablaba acerca del reino de los cielos de una manera muy simple. Lo hacía con parábolas, comparando las cosas a la semejanza o similitud del reino de los cielos. Decía, el reino de los cielos es semejante a, y contaba aquellas parábolas y comparaba el reino de los cielos de esa manera para que fuesen entendidos. El reino de los cielos se estableció en la muerte de Jesucristo, donde el velo se rasgó de arriba abajo y quedó libre el Espíritu Santo. Pero es hasta este libro donde se entiende que el Espíritu Santo que había sido libre viene sobre estas personas a revestirlos. Una investidura o una
vestimenta representa autoridad. Representa que usted está bajo representación de alguna cosa. Y lo podemos ver con las vestiduras policiales. Sabemos cuando vemos un policía que este representa un cuerpo policial que tiene autoridad y que puede ejercer la autoridad. La investidura del Espíritu Santo no era una vestidura natural, no era un vestido, una ropa, pero era una seña de que estos hombres tenían poder y autoridad para hablar del reino de los cielos y poder ejecutarlos en esta tierra. Y Jesús les dio una indicación. Que fueran a un lugar y estuvieran ahí hasta que fuesen llenos del Espíritu Santo. Y eso me llama la atención porque muchas veces nosotros queremos ser llenos de autoridad del Señor, pero nos movemos de un lugar a otro. Estamos en una iglesia y queremos ser utilizados, pero aún no hemos sido autorizados espiritualmente para ser utilizados, para ponernos al servicio del Señor. Y como en ese lugar no nos toman en cuenta, nos movemos de un lugar a otro y no permitimos que el Espíritu de Dios termine una obra en nosotros. Nos desgastamos y nos movemos en nuestra naturaleza, en nuestra humanidad, y no esperamos la indicación de que ya somos aptos para poder ir a hablar acerca del Señor, ir a mostrar su poder, representar su gobierno. A veces el Señor está tan cerca de bautizarnos a nosotros, de llenarnos de su Santo Espíritu, pero nosotros desistimos y nos movemos. En la quietud, en la obediencia, vamos a recibir del Señor esa investidura de poder, esa llenura, ese bautizo para poder utilizar esa autoridad de una manera correcta, de una manera prudente. Pero no somos obedientes, nos estamos moviendo mucho por nuestros sentimientos, por nuestra alma, por nuestras emociones. Y no estamos dejando que el Espíritu Santo de Dios nos tiene para podernos mover en su autoridad, en su reino, en su gobierno, a hacer lo que en esa palabra de Hechos 1 nos dice, que está en el segundo título. Dice la ascensión de Jesús. Y lo vamos a leer. Dice, así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero recibirán el poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y les hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por Judea, en Samaria y en los lugares más lejanos de la tierra. Y después de decir eso, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Mientras esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando el cielo? Jesús fue tomado de entre nosotros, llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera que lo vieron irse. Gloria a Dios. Aquí es algo interesante porque el Espíritu de Dios me hacía fijarme un poco en esta palabra que habla acerca de las fechas y los tiempos.
Pero no me hablaba acerca de la venida o el regreso de Jesucristo, de la restauración del reino de los cielos en esta tierra. Sino me hablaba de la impaciencia que tenemos nosotros como seres humanos, como carne que somos, de querer saber en qué tiempo, de querer saber en qué fecha el Señor nos va a comenzar a usar para cumplir esa palabra que dice: iremos a todos los rincones del mundo a hablar su palabra. Y nos impacientamos por eso, y eso le corresponde al Padre. Él sabe en qué tiempo, en qué momento preciso Él hace esa activación en usted para que usted pueda ir a hablar acerca de su palabra con el mismo poder, con el mismo denuedo, con la misma autoridad que tenían los apóstoles a todos los rincones del mundo. Y no solo con eso, con demostraciones de poder, como sucedía en esos tiempos, en ese libro que muy adelante, no muy adelante, muy pronto vamos a escuchar acerca de todos esos milagros, de todo lo que hacía el Espíritu Santo alrededor de ellos, a través de ellos, cómo la gente se llenaba de temor, de convencimiento y querían ser bautizados. En esa versión solo dice: y le hablarán a la gente de todas partes acerca de él. En otras versiones habla acerca de ir a bautizar, hablar del Señor e ir a bautizarlos. Entonces Dios tiene un tiempo, una fecha, para que usted sea revestido del poder del Espíritu Santo y que pueda ir a cumplir la gran comisión. Dice en el 8, es importante resaltarlo: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por Judea, Samaria, hasta los lugares más lejanos de la tierra. El Señor, cuando nos recubra, cuando nos envista, cuando nos dé el poder de ese Espíritu Santo que va a descender sobre ustedes, si no es que ya descendió, porque puede ser que ya usted le haya descendido esa autoridad en usted ir a hablar la palabra, pero usted por temor, por miedo, no se ha movido a cumplir la gran comisión, lo que el Señor ya a usted le dijo que hiciera. Y tal vez, no, seguro que a través de la lectura de esta palabra, que a través de la lectura de este libro, usted va a tener esa fuerza, esas ganas de ir a hablar acerca de las maravillas del Señor, acerca de su obra redentora, acerca de Jesucristo a todos los rincones de la tierra. Y muchas veces pretendemos viajar y muchas veces pretendemos coger un avión, un tren, un bus, un automóvil, lo que sea, para ir a rincones a hablar de la palabra del Señor. Y este es un medio por el cual muchas personas de las naciones escuchan la palabra del Señor, escuchan acerca de sus grandes obras, escuchan acerca de las revelaciones que Él da, de esos secretos profundos que hay en las Escrituras del Señor. Y hoy usted está siendo instruido, y usted está siendo alimentado. Cuando un cuerpo se alimenta, toma fuerza y se levanta y comienza a hablar de la palabra de Dios y comienza a ser lleno de su Santo Espíritu a través de esa lectura. Comienza a ser revestido del poder de Él, de la autoridad de Él, para que el reino de los cielos se ponga en movimiento en el nombre de Jesucristo. Dice aquí, y serán mis testigos. Y no solo eso, la palabra habla de que el Espíritu Santo de Dios testifica que nosotros somos hijos de Él, del Señor. Qué hermoso, qué bonito que es la palabra del Señor. Qué bonito cómo Él nos habla, cómo Él nos muestra que todo tiene un orden, un propósito, un tiempo. Que Él quiere hacer una obra perfecta en nosotros para que nosotros podamos desarrollar el plan, el propósito de Él en nuestras vidas.
que lo podamos hacer de una manera efectiva, de una manera respaldada por Él, con el poder, con su vestimenta, con su autoridad. Y entender ese título de la ascensión de Jesús es que Él se va y nos da el lugar a nosotros para que sigamos haciendo la obra que Él, en el primer libro que escribió Lucas, nos enseñó, nos mostró andar con Él, mostró hacer todas las cosas. Regresa, nos habla acerca del reino, y ahora es tiempo de testificar de ese reino de Dios. Dice la palabra del Señor que la tierra clama por la manifestación de los hijos de Dios. La tierra está clamando porque los hijos de Dios, porque nosotros nos manifestemos, vayamos a las calles a hablar de su palabra, vayamos como en ese movimiento del libro de los Hechos, a hablar a todo lugar acerca de Él, de su obra, del reino de los cielos, del poder del reino de los cielos, y comenzamos a ver las maravillas de Él en milagros, prodigios, señales, que no están tanto en ese primer capítulo, pero conforme vamos leyendo el libro de los Hechos se van a ser desarrollados todas estas cosas, estas historias maravillosas, hechos reales que sucedieron, porque así se llama un hecho, es algo real. Como les dije, el significado de la palabra hechos. Eso es una recopilación de Lucas, de información, de testigos, de poder ver efectuados esas cosas que sucedieron, esas cosas reales que pasaron y que fueron escritas para que fueran entendidos por ese Teófilo, pero que hoy aún entendemos y podemos ver a través de ese libro. Una gran obra de Lucas para toda la humanidad, para todos los creyentes, un gran ejemplo de lo que hicieron esos apóstoles, esas personas de este tiempo, para que en esos tiempos nosotros hagamos lo mismo, de ir a hablar la palabra del Señor a todos los rincones cuando seamos revestidos del poder del Espíritu Santo. Y yo estoy seguro que el Espíritu de Dios, a través de la lectura de este libro, le va a llenar a usted de su poder, lo va a revestir, le va a hacer comprender, le va a enseñar a moverse como se movieron los apóstoles, les va a activar en ustedes dones para que puedan llevar la palabra, les va a dar la seguridad del reino de los cielos, la investidura para hablar esa palabra con denuedo, con poder, en el nombre de Jesucristo. Y no menos importante, llegamos al siguiente título. Matías toma el lugar de Judas. Y leemos la palabra del Señor. Después los apóstoles regresaron del Monte de los Olivos a Jerusalén, a 1 kilómetro de distancia. Cuando llegaron, subieron a la habitación de la planta alta de la casa donde se hospedaban. Estos son los nombres de los que estaban ahí presentes: Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Celote, y Judas, hijo de Santiago. Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración junto a María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Durante aquellos días, cuando se aproximadamente 120 creyentes estaban juntos en el lugar
juntos en un mismo lugar. Pedro se puso en pie y se dirigió a ellos. Hermanos, les dijo, las escrituras tienen que cumplirse con respecto a Judas, quien guió a los que arrestaron a Jesús. Eso lo predijo hace mucho tiempo el Espíritu Santo cuando habló por medio del rey David. Judas era uno de nosotros y participó con nosotros en el ministerio. Judas había comprado un campo con el dinero que recibió por su traición y ahí cayó de cabeza. Se le reventó el cuerpo y se derramaron los intestinos. La noticia de su muerte llegó a todos los habitantes de Jerusalén y ellos le pusieron a ese lugar el nombre arameo Al-Sedam, que significa campo de sangre. Esto estaba escrito en el libro de los Salmos. Continuó Pedro, donde dice que su casa quedó desolada y que nadie viva en ella. También dice que otro tome su lugar. Entonces ahora tenemos que elegir a alguien que tome el lugar de Judas entre los hombres que estaban con nosotros todo el tiempo mientras que viajábamos con el Señor Jesús. Desde el día en que Juan lo bautizó hasta el día que fue tomado de entre nosotros. El que salga elegido se unirá a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús. Así que propusieron a dos hombres, a José, a quien llamaban Barsabás, también conocido como Justo, y a Matías. Después todos ellos oraron: oh Señor, tú conoces cada corazón. Muéstranos a cuál de estos hombres has elegido como apóstol para que tome el lugar de Judas en este ministerio. Porque él nos ha abandonado y se ha ido al lugar que le corresponde. Entonces echaron suertes y Matías fue elegido para ser el apóstol con los otros 11. Qué lindo. Cuando el Señor en su plan, en su propósito, te elige. No por necesidad de que se cumpla un puesto, una cantidad completa de los 12 discípulos, sino porque tiene también amor y gran misericordia con nosotros. Esto es para el cumplimiento de una promesa, porque dice que uno murió y quedó en ese campo desolado, pero que iba a venir otro que iba a ser llamado. Dice, que otro tome su lugar. Y muchas veces muchas personas abandonan la obra del Señor o mueren, pero el Señor necesita a alguien que cubra ese lugar, no deja un espacio vacío. Y así como proféticamente escoge a Matías, el Señor proféticamente lo ha escogido usted para que usted no llene un lugar, sino que cumpla un propósito como un testigo del Señor, de su poder, de su gobierno, de su reino en ese lugar. Podemos ver que en ese lugar donde todos se reunieron, donde estaban constantemente unidos en oración con la Madre de Jesús, con varias mujeres, con hermanos, con 120 personas, no solo estaban orando, sino que estaban planificando lo que después de que el poder del Espíritu Santo descendiera sobre ellos iban a hacer. Ya hacen una estructura de 12 personas para poder avanzar. Para poder llegar a
a encaminarse en el propósito, el diseño que Dios ya había de antemano, desde hace mucho tiempo, visto en el nombre de Jesús. Podemos ver como Pedro es el líder, el que maneja ese lugar, el que es el que toma las decisiones, el que es el que habla, el que da el primer sermón, el que da el segundo sermón. Y eso lo vamos a comenzar bien a ver en el avance de la lectura de este libro. Y tal vez esta primera parte no tenga tanta carne que desmenuzar, tanto alimento sólido para poder desarrollarlo, pero es súper importante entender todo lo que hemos hablado hasta el momento. Menciona cómo era el lugar donde estaban, en un lugar alto, una habitación en una segunda planta. Ahí era donde se hospedaban. ¿Quiénes se hospedaban ahí? Las personas más reconocidas, que eran María, la mamá de Jesús. Y había mujeres, porque muchos creen que el Señor solo utiliza a los hombres, a los siervos de Dios, sino eso confirma que las mujeres son importantes. Y es tan interesante saber en una habitación, una mujer en una habitación de oración, el Señor le escucha con tanto poder, con tanta claridad, que los milagros del Señor se dan. Yo soy producto de oraciones de una mujer, de mi hermana, una creyente, una profeta del Señor. Lloró en un cuarto, en una habitación, en un lugar alto, por mí, por mi vida. Supongo que estas mujeres también estaban orando no solo porque viniera el Espíritu Santo y descendiera sobre ellos y fueran revestidos del poder, sino estaban orando por la protección, para que sea el Señor, el Espíritu Santo de Dios, guiándolos en lo que venía, en el camino que iban a comenzar a andar, por donde iban a comenzar a caminar. Y es tan hermoso imaginarse una habitación tan llena de personas. Ya hay muchas iglesias que no se llenan, muchas iglesias donde se da la sana doctrina, no llegan a veces a conseguir 120 personas. Hay otras que sí, para la gloria de Dios, y donde se mueve la sana doctrina, donde se mueve la palabra real, donde se escudriñan bien las escrituras. Pero en las que vemos más llenas las iglesias, es donde hay mucha emoción, donde hay música, donde hay luces, donde hay espectáculo, donde hay show. Pero no es el Espíritu Santo, no es el poder del Espíritu Santo, no es la autoridad del Espíritu Santo, no están revestidos del poder del reino de los cielos. Pero hay que tener amor y misericordia por esos lugares, para que sea el Señor llegando a esos lugares y tomando, revistiendo personas con su poder, para poder ser testigos del reino de los cielos, para que puedan testificar ahí en ese lugar del reino de los cielos, del poder de Él, en el nombre de Jesús. Ya casi vamos llegando al final de este programa, de este día. Espero que el Espíritu Santo de Dios le haya hablado a usted, le haya mostrado, que usted haya podido comprender la estructura de este libro, que usted haya podido entender la dinámica que vamos a seguir utilizando en programas posteriores a eso, que haya entendido quién escribió eso, por qué lo escribió, que haya comprendido esos dos personajes, Lucas, quien es el que escribe el libro, para que lo lea Teófilo, que es el que patrocina el ministerio, podemos llamarlo el ministerio de Lucas, la parte investigativa, porque él tenía que ir a lugares, tenía que ir acá, recopilar información, escribirla, redactarla, ponerla en orden. Podemos entender el orden, la cantidad de información que tuvo que recopilar Lucas para poder realizar ese hermoso libro de los Hechos.
Revisamos lo que significa la palabra hecho, algo real, algo que ocurrió, algo en el cual hay pruebas. Hablamos acerca de la promesa del Espíritu Santo, que Jesús dijo que Él se iba a ir y que iba a volver. Iba a dejar un espíritu, un consolador con nosotros, que no nos iba a dejar huérfanos, que ese espíritu da testimonio de que nosotros somos hijos de Dios y nosotros tenemos que dar testimonio de lo que Jesucristo hizo en todas nuestras vidas. Ir a los rincones más lejanos de nuestra vida, empezando a hablar acerca de la palabra de Dios con nuestros vecinos, con nuestros familiares. No creer que es necesario de nosotros ir a viajar a las naciones, a los últimos rincones para llevar la palabra, sino empezar por las personas más cercanas. Comenzar a testificar lo que Él hizo en nuestras vidas, cómo a través de su poder, a través del poder de la palabra nos transformó, cómo nosotros fuimos llenos, revestidos del poder del Espíritu Santo, y el Espíritu de Dios nos dio esa confianza de poder hablar con denuedo, con poder, con autoridad, la palabra del Señor, para que muchos sean convencidos, no a través de lo que nosotros digamos, la capacidad intelectual que tengamos, la facilidad de palabra que tengamos, sino que es a través de su Santo Espíritu, quienes son convencidos, quienes son reorgullidos de pecado, quienes son enseñados, capacitados a través del Espíritu Santo, a través de la lectura y escudriñar su palabra en el nombre de Jesucristo. Qué hermoso es el Señor. Él es poderoso, Él es grande, Él es majestuoso. Vamos, tuvimos aquí un fallo. En un segundo. Ahí volvemos. Y aquí no solo está la promesa del Espíritu Santo de Dios, de que íbamos a ser revestidos de su poder, que íbamos a ser utilizados por Él, que teníamos una misión, un plan, un propósito en Él de ir a hablar la palabra del Señor a los rincones de la tierra, de las naciones, sino que hay una que nos recuerda que aún está en pie. Aleluya. Una promesa más. Y aquellos hombres de blanco que subieron enfrente de los apóstoles les dijeron: pero ¿qué están buscando? Si ese que ha subido hoy a los cielos vendrá igual que se fue. A gloria a Dios. Porque es hermoso saber que aquel que dio lugar para que el reino de los cielos se pusiera en movimiento, en función, en avance en esta tierra, va a volver así como se fue. Él ascendió en una nube y Él vendrá en una nube. Dice la palabra del Señor que todo ojo lo verá, que todo ojo reconocerá que Él es Señor, que Él es el Hijo de Dios. Y yo estoy esperando esa promesa. Y hay una promesa que ya está cumplida. Es que el Espíritu Santo de Dios hoy está con nosotros. El velo se rasgó y nosotros muy pronto, si no es que ya somos llenos del Espíritu Santo, vamos a ser llenos. Usted ahí en su casa, usted en el lugar donde está escuchando este programa, en el nombre de Jesucristo, tenga usted una visitación de la manifestación del Espíritu Santo, no del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está en todo lugar. Él no visita, Él se mantiene, Él está en todo lugar, Él llena todo lugar. Pero hay una visitación de la manifestación de Él, como hubo en ese lugar alto, que ya muy pronto vamos a contar lo que sucedió en ese lugar alto. Y espero que usted se llene de fe, de esperanza, de escuchar esa palabra cuando hablemos de lo que sucedió en ese lugar alto. Que sus expectativas se aumenten en el nombre de Jesús, para que cuando venga esta semilla de esta lectura del capítulo donde
nos explica lo que sucedió en ese lugar alto, haga un gran efecto en su vida, en el nombre de Jesucristo. Le damos gloria a Dios por ese tiempo. Le damos gracias al Señor por todo lo que hizo, nos ha enseñado en esta lectura. Iba leyendo más o menos lo que hemos ido hablando al transcurso de esos aproximados 45 minutos. Hablamos de la promesa del Espíritu Santo y la promesa de que Jesucristo va a volver, al igual que ascendió a los cielos en una nube, va a venir. La ascensión de Jesús. Hablamos un poco de la misión, de la gran comisión que tenemos nosotros. Cuando el poder del Espíritu Santo es activo en nosotros, es manifestado y iremos a hablar a esos lugares, a los vecinos, a todo lo que dijimos. Con denuedo, con poder, con autoridad. Donde muchos se van a convencer por que se les va a ser revelado Jesucristo. Al escuchar de que Él vino a su pueblo, que su pueblo no lo quiso, que fue latigado, que fue rechazado, que fue crucificado, que fue golpeado por amor a nosotros. Y muchos van a ser convencidos por el Espíritu Santo de Dios y estos se van a arrepentir y se van a sumergir en las aguas y van a recibir milagros y van a ver sanidades y van a comenzar a pasar cosas hermosas que siguen escritas en el libro de los Hechos y que más adelante vamos a estudiar y vamos a ver. Leímos acerca de Matías, un hombre que fue escogido, sí, para llegar a cumplir una cantidad de hombres, pero fue escogido por misericordia de Dios, en un plan y un propósito. Y es interesante, el número 12 significa gobierno, y aquí decía, no, hay 11, debemos haber 12, para que ese gobierno, ese reino de los cielos que habla Jesucristo en esos 40 días que estuvo compartiendo con ellos, se efectuara a través de ellos en el nombre de Jesús. Habla de los días que estuvo Jesús con ellos, habla acerca de los 12, habla acerca de la organización a través de Pedro, comandando a estos hombres: Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, Simón, Judas y Matías, que estaban en ese lugar para desarrollar en ese gobierno el plan y el propósito de Dios, saliendo de ahí. Y damos por terminado, en el nombre de Jesucristo, este escudriñar de la palabra del Señor en su primer capítulo, que tal vez no es el más extenso, tal vez no es el más lleno de información, pero es la palabra de Dios. Y siempre como palabra viva, en la oración que hicimos al inicio, a usted le pudo decir alguna cosa, a mí me dijo otra, porque es una palabra viva. A mí me llevó a querer experimentar esa llenura. A mí me llevó a querer ser un escogido de Dios, un llamado de Él, no por suertes como lo hicieron en ese momento, sino por amor y misericordia, para poder llevar la autoridad, para aportar la autoridad, para tener el poder, el denuedo en mi boca de hablar la palabra del Señor y cumplir la misión, primero con los que están cerca de mí, en mi ciudad, en mi casa, mis vecinos, mi familia, y luego a través de herramientas como Siloé Radio, a través de muchas cosas, el Facebook, el TikTok, el Instagram, llevar un mensaje que traiga fe, que active esperanza a muchos en el mundo que necesitan conocer la luz, necesitan conocer la verdad,
necesitan conocer el camino, necesitan conocer el amor que es Jesucristo, que es su obra. Y a través de los hechos, de las cosas claras que sucedieron, mucha gente va a ser convencida. Como lo fueron 5,000, 7,000 en esos grandes discursos de Pedro, que muy pronto vamos a leer en los capítulos que continúan en el nombre de Jesucristo. Pero hoy nos despedimos. No decimos adiós, decimos hasta pronto. Nos vemos muy pronto en otro programa más de Escudriñando la Palabra en Siloé Radio todos los lunes a las 10 a.m. con su servidor Juan Argüello, un siervo del Señor, un amante de la palabra de Dios, un apasionado por la obra de Jesucristo, que tuvo gran amor y misericordia conmigo, y yo hoy hago eso con gran amor por Él, por el amor que Él me tuvo primero a mí, en el nombre de Jesús. Sean altamente bendecidos en el nombre de Jesucristo. Que eso que hayamos expuesto el día de hoy le sea útil a usted para entender la palabra, que ese escudriñar acerca de esos 28 capítulos que vienen a continuación, esos 1007 versículos, a través de la escritura de ese gran investigador Lucas, que entregó esos libros a Teófilo, el amigo amado de Dios, el amado del Señor, en el cual se recopilan en orden con gran cantidad de pruebas, porque aquí lo decía en la palabra, que Jesucristo durante esos 40 días les habló, les mostró grandes pruebas que Él había resucitado. Sea hoy, en el nombre de Jesucristo, siendo una realidad, un hecho en su vida, que Él vino, Él prometió revestirte del poder del Espíritu Santo, que prometió volver un día, así como ascendió en una nube blanca, y que eso va a ser una realidad y que todo el mundo lo va a reconocer y va a saber que Él es Dios, que Jesucristo es el Señor. Que sea el Señor abriendo aún más su entendimiento, que sea Él trabajando el transcurso de la semana con este estudio que hicimos el día de hoy, llevándolo a más profundidades en el nombre de Jesucristo y haciendo grandes cosas en su vida en el nombre de Jesús. Que esa semilla que ha sido sembrada dé el fruto, produzca lo que tiene que producir en el nombre de Jesucristo. Y nos despedimos con una pequeña oración en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor Dios, por permitirnos hoy leer tu palabra. Te damos gracias, Señor Dios, porque a través de la revelación del Espíritu Santo hemos entendido cosas que nos eran secretas, que nos eran ocultas, que no nos eran conocidas, Señor Dios, y hoy tenemos un poco más de sabiduría y entendimiento de esa palabra, de ese libro, Señor, de lo que significa, Padre, y lo que nos quieres comunicar, Señor Dios, a través de Él, en el nombre de Jesús. Padre, hoy somos obedientes, papá, y nos ponemos en ese lugar, Padre, donde va a venir, Señor Dios, no la visita del Espíritu Santo, sino en la manifestación de Él sobre nuestras vidas, recubriéndonos, Señor Dios, Padre, y revistiéndonos de poder, de autoridad, para poder llevar esa palabra, Padre, Señor Dios, a todos los rincones del mundo, Padre Santo, Señor Dios, Padre. Si hoy, Señor, hay personas en ese lugar, Señor Dios, que ya están llenadas, Señor, llenas, revestidas del poder del Espíritu Santo, dale, Señor Dios, Padre, la seguridad, Padre, de poder ir a abrir sus bocas, hablar, Señor Dios, Padre, acerca de ella, Padre, para que muchos lleguen al conocimiento, Señor Dios, de tu Hijo Jesucristo, para que muchos de ellos se arrepientan, se bauticen, Señor Dios, y puedan experimentar el poder del reino de los cielos, en el nombre de Jesús, Padre. Declaramos, papá, que el reino de los cielos, Señor Dios, ha venido, Padre, está en función, está en avance, Padre, y los violentos, Señor, los que creen en fe, Padre, los que toman, los que arrebatan, Padre, Señor Dios, ese reino, Padre, son, Señor Dios, Padre, sumamente bendecidos, Señor Dios, son, Señor Dios, personas, Señor Dios, que pueden impactar, Señor Dios, a través de tu palabra muchos, Señor Dios, con milagros, prodigios y señales en el nombre de Jesucristo. Padre, activa a los que no están, Señor Dios, hoy en función a tu plan, a tu propósito, en el nombre de Jesús, Padre, y a través de esa palabra llénalos de fe, de esperanza, Señor Dios, Padre,
que se despierte un espíritu, Señor Dios, en ellos, Padre, que los ponga en avance, Padre, a cumplir, Padre, el plan, el propósito, el diseño que tú tienes para con ellos, en el nombre de Jesús. Padre, gracias, papá, por tu palabra. Gracias, Señor Dios, por poner a personas, Señor Dios, a escribirla, a investigar, Padre, a recopilar, Padre, desde aquellos tiempos, aún Lucas, Padre, para que nosotros hoy podamos, Señor Dios, ver todos los hechos, todo lo que sucedió, Padre, en el nombre de Jesús, que ha quedado plasmada en la palabra, que es viva, Señor Dios, que es eficaz, que es poderosa, Padre. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Padre. Gracias, Dios, por todo lo que viene, Padre. Gracias, Señor Dios, por todo lo que tienes, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor Dios. Bendito eres, Señor. Eres poderoso, eres grande, eres hermoso, Señor Dios, Padre. Que esta, Señor, enseñanza, Padre, nos lleve a través de la semana, Padre, Señor Dios, a leer más, Señor Dios, a ponernos a leer el libro de los Hechos, Padre, Señor Dios. En el nombre de Jesús, Padre, activa la lectura, activa la fe, Señor Dios, a través de escuchar la palabra de Dios, Señor. En el nombre de Jesucristo, Padre, gracias por la oportunidad, por la misericordia que tienes, Señor Dios, conmigo, y me permites el día de hoy, Padre, poder compartir. Dame más sabiduría, muéstrame aún más, Señor Dios, en la palabra, para ser un buen transmisor, Padre, Señor Dios, de lo que tú quieres expresar, Padre, que no sea yo, que no sea el conocimiento humano, que no sea el estudio, Señor Dios, Padre, sino que sean palabras, Señor Dios, puestas por tu Santo Espíritu en mí, Padre, que seas tú, Señor Dios, a través de mí, no yo, Señor. Padre, que la gloria siempre sea tuya, Padre, en el nombre de Jesucristo, papá. Amén, amén, amén. Me despido. Es de su servidor, Juan Argüello, transmitiendo desde la ciudad de Heredia, todos los lunes a las 10 de la mañana, desde Siloé Radio, para que usted se conecte a escudriñar la palabra del Señor en el nombre de Jesucristo. Que tenga una bendecida semana, que sea el Señor a llevarlo usted a cosas grandes, a cosas maravillosas, a cosas poderosas, que eso es lo que está en su plan, en su propósito. Que Él los sorprenda, que Él los llene de su Santo Espíritu, que los revista de poder, para que ustedes puedan hablar aún más de Él en el nombre de Jesucristo. Muchas bendiciones. Nos escuchamos el otro lunes al ser las 10 de la mañana en el nombre de Jesús, si Él lo permite. Nos escuchamos muy pronto. Bendiciones, un gran saludo, un gran abrazo. Chaito, bye. Prepárate para un tiempo de crecimiento espiritual. Cada lunes a las 10 de la mañana, Shiloh Costa Rica Radio te invita a Tiempo de Escudriñar la Palabra, impartido por Juan Argüello. Un espacio para profundizar en las Escrituras, comprender el mensaje de Dios y aplicar su verdad a tu vida diaria. No te conformes con leer la Biblia. Escudriñala. Te esperamos todos los lunes a las 10 de la mañana, solo por Shiloh Costa Rica Radio, el sonido que viene de lo alto. Escúchanos en www.radioshiloh.com.